Bienvenida, bienvenido al programa de las audiencias del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Yo, Audiencia Mexiquense. Oiga, ¿no le ha pasado a usted que cuando platica, sobre todo con un joven, particularmente adolescente, le dice que quiere ser influencer? Pues sí, las estadísticas a nivel mundial e incluso aquí en México no reflejan que hay una buena parte de esta llamada generación Z que quiere dedicarse a generar contenidos en las redes sociales, pero generarlos implica una enorme responsabilidad y para ello también es necesario una capacitación. Sobre este tema vamos a hablar con Gabriela Delgado. Ella es la directora de la organización A Favor de lo Mejor, que nos dará varios tips en este terreno y algunos consejos. Antes de entrar en materia, le invito a ver una cápsula alusiva a este tan importante e interesante tema. Ser influencer, el sueño de millones de adolescentes y jóvenes hoy en día. No se trata solo de una moda pasajera, sino de una tendencia global que ha transformado las aspiraciones profesionales de las nuevas generaciones. En Estados Unidos, una encuesta reciente revela que el 57% de los jóvenes de la generación Z aspira a convertirse en influencer. En España, adolescentes pasan hasta 7 horas al día en actividades de ocio digital y muchos ven en las redes sociales una vía directa a la fama y al dinero fácil. En América Latina y en México, esta tendencia también crece y en el Estado de México ya es un fenómeno documentado. Niñas, niños y adolescentes mexiquenses declaran que prefieren ser influencers antes que profesionistas tradicionales, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México. De este proyecto y de los retos de ser influencer con visión de derechos humanos, hablaremos con Gabriela Delgado, directora de A Favor de lo Mejor. ¿Quién forma a quienes forman? ¿De qué manera? Comienza Yo, Audiencia Mexiquense. Pues ahí está parte del tema, de los retos que tenemos para, sobre todo, alfabetizar, así se dice, mediática, digitalmente a las audiencias. En particular, hay un trabajo muy importante que se debe hacer con niñas, niños y adolescentes. Gaby Delgado, nuevamente bienvenida. Te tuvimos hace algunas semanas aquí en Yo, Audiencia Mexiquense, pero es muy importante recuperar estos temas que tienen que ver con la alfabetización mediática e informacional. Sí, muchísimas gracias. Ya vemos que también es un tema de gran interés para la audiencia. Encantada de platicar contigo. A ver, allí en A Favor de lo Mejor están desarrollando un nuevo proyecto muy interesante que se llama Influencer Academy. ¿De qué va este proyecto? Mira, A Favor de lo Mejor en sus 28 años de existencia siempre ha tenido un brazo educativo muy relevante. Nosotros, yo creo que hace 25 años, fuimos de los primeros que desarrollaron guías para el uso crítico de los medios. Para cómo, me acuerdo, había una guía que se llamaba Cuando apagarle no es la solución en el caso de la televisión, pues esto porque a la hora de interactuar con las televisoras siempre decían, pues a quien no le gusta que lo apague, ¿no? Sí, Entonces, que decía que nada más con cambiarle, que ¿no? le cambies y pues yo lo pongo, lo que sea, ¿no? Cuando apagarle no es la solución, es decir, cómo las audiencias nos preparamos para interactuar y para saber, este programa es de opinión, es informativo, géneros, ¿no? O sea, que ayuden de tal manera pues, a hacer un uso más crítico y a generarte una propia opinión de lo que consumes. En ese sentido, a lo largo de los años y con la evolución y la prevalencia del mundo digital, pues por supuesto que hemos logrado de incorporar estos temas también al discurso educativo. Hay una corriente mundial, que es un poco lo que veíamos hace un tiempo, sobre cómo vamos a fomentar audiencias mucho más críticas. En ese sentido y en ese espectro educativo, también vemos que los generadores de contenido ocupan un lugar muy importante y que necesitan también ser alfabetizados. Que son a lo que les llaman los influencers, ¿no? Exacto. Las y los influencers. Exacto, ya hay gente, hay personas que dicen ya no, el influencer a veces está sobrevalorado y por eso hay que hablar de creadores de contenido. Y en este caso nosotros lo que hemos dicho, a ver, es un tipo de actividad. Yo no sé si tú sabes, pero en México el 60% de la generación Z quiere dedicarse a esto. ¿Cuánto? 60%. ¿En serio? Entre youtubers, instagramers, tiktokers o gamers,
o sea, si tú ves un ¿Cuál es la estudios- generación Z? Generación Z hasta lo de los 14 hasta los 17 años, 13, 14, hasta los 17, ellos quieren ser creadores de contenidos. Y que además parece como que un trabajo fácil, ¿no? O sea, tú te grabas y está, y dices algo, bailas, cuentas un chiste y te invitan a comer estos viajes o estos regalos. La realidad es que este tema es mucho más complejo, que no es así de fácil, que requiere muchas cosas, pero sobre todo lo que nosotros queremos hacer con esta Influencer Academy es aprovechar como esta inclinación o preferencia de este mundo joven por crear contenido, porque nosotros sabes que decimos que esa es una buena noticia, que haya un 60% que dice, oye, yo quiero que mi voz sea escuchada, quiero que tener seguidores. Yo incluso alguna vez he dado alguna conferencia para papás que se llamaba así, si quieres ser youtuber, si tu hijo quiere ser youtuber, es una buena noticia, porque lo que decía es, tienes más elementos para formarlo, ¿no? Porque le puedes decir, ok, ¿cuál es esa voz que quieres que sea escuchada? ¿Por qué va a ser escuchada? ¿Qué causas respalda? ¿Qué propósito lo mueve? ¿Cuáles son? O sea, a mí me da risa, pero de pronto digo, a ver, quiero que ser escuchado, pero hablo pésimo. No, pues primero oratoria, ¿no? Y hablar mucho también o sea, cuáles son los efectos que tú quieres generar con tu comunicación. Por eso este nombre que hemos lanzado, Influencer, ser de influencia. ¿Qué quieres con eso? ¿De qué vas a ser referente? Y me parece que son preguntas, te comparto que este programa, digamos, que es la evolución de varios que hemos hecho a lo largo de los últimos 7, 8 años, a lo mejor programas más cortos, en los que hemos probado cómo ciertos contenidos ayudan a esta generación que quiere crear contenido a tener, por supuesto, herramientas técnicas, ¿no? O sea, como la iluminación, dicción, oratoria, etcétera, pero también temas de propósito. Hablamos de marca personal, pero hablamos de propósito también, ¿no? O sea, no solo cómo lo pones, hablamos de ODS, ¿no? ¿Cuáles son las causas que tú vas a abanderar? ¿No? O sea, no se vale decir yo quiero tener comunidades de millones de seguidores. ¿Y de qué? O sea, ¿hacia dónde los quieres llevar? Porque además hay una responsabilidad ética importante. Sí. Cómo tú, a la hora de generar comunidades, que eso es vital en los creadores de contenido, en los influencers, las comunidades que generan, que yo la verdad es que creo que son dignos de aprender, ¿no? O sea, sí, desde el mundo académico por incluso. Por supuesto, y para nosotros es también un aprendizaje, claro, ese acercamiento, ¿no? Entonces, si dices, a ver, ¿cómo creas una comunidad? También te habla de decir, ¿cómo les hablamos con verdad? ¿Cómo tenemos empatía? Que eso es una cosa que en el mundo de los medios tradicionales nos queda un poco lejos de pronto, porque hay una interacción mucho más cercana. Y por eso es tanta afinidad del influencer con su comunidad, ¿no? O sea, luego hasta tienen nombres, etcétera, porque hay una cercanía muy, muy grande, ¿no? Entonces, ahí hablamos y les instamos mucho a que digan, a ver, empatía, veracidad. ¿Cómo tú le vas a mentir a los que te siguen, a los que confían en tu palabra? Entonces, ahí hay que reconocer cómo al usuario en general se nos puede ir la cabeza. Cuando hablamos de audiencias grandes, es súper importante hablar de salud mental, ¿no? Entonces, estas temáticas lo que estamos haciendo es, digamos, como sistematizarlas. Estamos sacando una primera camada de profesores, que muchos de ellos son creadores de contenido. Ah, qué interesante. Entonces, si quieres, ahorita nos platicas de cuáles son estas actividades que están desarrollando en este proyecto, pero nos quedamos con esto. Sí, no es negativo de que tengamos influencers o creadores de contenido, sino que efectivamente hay que formarlos, porque puede haber causas muy positivas en este terreno. Imagínate que tuviéramos aquí a varios influencers hablando de los derechos de las audiencias. Claro. Sería maravilloso. Bueno, sobre esto y más, continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Y continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense, en esta entrevista a Gabriela Delgado, directora general de A Favor de lo Mejor, y estamos hablando de este proyecto maravilloso, Influencer Academy. Antes del corte,
pues nos estabas hablando justo de algunas de las actividades que ya comenzaron a desarrollar, particularmente en este caso nos decías con académicas, académicos. No, lo que hemos buscado es que sean creadores de contenido o especialistas del mundo digital quienes den las sesiones. Entonces es como entrar a una plataforma en la que tú tomas un curso, ves un videíto, llenas unas actividades, ¿no? O sea, digamos que te hacen preguntas para valorar si entendiste lo que iba. Y entonces de ahí, digamos que cuando completas todo, tienes como tu primer certificado de que ya cursaste la Influencer Academy. Está muy interesante porque son creadores. Y yo te diría que son de distintos tipos. A mí hay un creador que me encanta, que él da la parte ética, o sea, sobre la red. Y o sea, tú lo verías y trae una peluca hasta acá, gorra, bigote, hace contenidos que son... Pero él, profesionalmente, era abogado. ¿No? Entonces, abogado, pero además de banca, especialista en riesgos. Entonces, toda la parte ética la tiene súper clara. Y él hace contenidos, la verdad, muy simpáticos y hace para toda la familia. Tiene 8 millones de seguidores en TikTok. Una cosa impresionante. Y él da una parte ética para decir, ojo, o sea, a ver, ¿cómo haces el cumplimiento? O sea, ¿cómo, número uno, tienes como un poco de consideración con tu audiencia? Pero por otro lado, ¿cuáles son los cumplimientos que tienes que dar a la hora de generar contratos, etcétera? Entonces, eso puesto en la mesa me parece importante. Por supuesto, elementos de creatividad, lo que te decía también de inteligencia emocional. Y, un psiquiatra, por ejemplo, hablando de eso, de salud mental del creador, él en sí mismo es creador de contenido, tiene una historia fascinante porque tiene una historia personal y ahora también genera contenido. Y entonces él da una sesión como psiquiatra y a mí me parece buenísimo. Gracias a algunos vínculos, por ejemplo, con Ashoka, ¿no? Que son los que ayudan a generar... ¿Qué es Ashoka es una organización internacional que está en más de 70 países, que justo lo que promueven es la agencia de cambio. Cómo tú y yo nos vemos como agentes de cambio, de transformación social. Una de ellos nos pusieron a un speaker hablando de su propia organización y cómo ella hace cosas de medio ambiente y utiliza las redes como un aliado, que ese es un poco el tema, ¿no? O sea, me parece que en tu audiencia que hay muchos padres de familia, ¿no? Que a lo mejor están preocupados de pronto por el uso que hacen sus propios hijos o ellos, el tiempo que pasan en pantalla. Pues yo diría, a ver, cómo por un lado hacemos una reflexión personal de a quiénes le dedicamos nuestra atención. Estamos en la economía de la atención y el mundo digital, pues de pronto parece que, ay, solo perdí el tiempo 1 hora scrolleando, viendo, ¿no? claro. Tal. ¿A qué le estás dedicando tu atención? ¿Cuáles son estas temáticas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es tu algoritmo de qué te habla, no? O sea, cuando abres tu celular, ¿no? O sea, un poco esas redes, pues te dice que te gusta la cocina, las recetas o el chisme, o qué es lo que hay ahí. Un poco una reflexión personal. Y número 2, porque eso nos va a ayudar como educadores, me parece, a mostrar, o sea, como que a esas preguntas también se las hagan los adolescentes, ¿no? Y si yo diría, si alguno quiere ser creador de contenido, échenoslo a la academia, recomiéndensela, Oye, ¿no? pues, influenceracademy.com.mx. Sí, justo esto. ¿Dónde se pueden obtener más datos, más información e incluso inscribir a estos, qué son, cursos, talleres? Cursos digitales sin ningún costo. Estamos principalmente, este bloque va para alumnos de prepa y universidad. No queremos hacerlo todavía. Y hay papás que nos dicen, no, mi hijo de 3 años es buenísimo. La verdad es que nosotros no estamos a favor de fomentar el uso de la tecnología en infantes. En Entonces, por Solo eso... que en adolescentes. O sea, de lo que las plataformas dicen, mayores de 13. De 13 E incluso hay quienes dicen de 15. Por eso nosotros, bachillerato y universidad. Entonces ahí es un poco a quienes está dirigido los programas. Pero bueno, si hay alguien, una abuelita que quiere ser tiktokera, etcétera. Ah, sí, también. Es por decir, supuesto. si yo me inscribo, me pueden Sí, aceptar. Si también. aquí el gran equipo de Yo Audiencia Mexiquense, nuestro Exacto. productor Germán Vázquez también. También, todo el mundo, bienvenidos. Es on demand, ¿no? Tú tomas el curso, bueno, vas llenando las actividades. Y nos dan un certificado al Exacto. final. Y lo más interesante es que estos
digamos que va generando una comunidad y tendrá actualizaciones. Ahora estamos lanzando estamos los primeros 15 profesores, pero bueno, ya tenemos lista de espera de otros creadores que quieren estar y estamos viendo qué contenido es de mayor interés, cuál es el que Esto apenas inicia y como academia tú sabes que, Sí. que los cursos pues, se van actualizando y creemos que es una gran oportunidad, número uno, de reflexión del uso que hacemos, de cómo se genera el contenido y también de poner en la mesa una cosa que nos parece súper necesaria y es cuál es el punto o la aportación ética que hacen estos creadores también. Claro. Que eso para nosotros también es vital. Por un lado, fomentando y a través de la formación de nuevos creadores, pero que si esto sirve para una reflexión de los que ya son profesionales, para decir yo qué aporto, solo genero y engaño a mis audiencias o les doy cualquier cosa solo por un like o por tener comunidad. No, o sea, como yo también veo lo que les aporto. Nosotros siempre decimos que hay que hacerse una pregunta, ¿para qué quieres la influencia? ¿No? Y si ese para qué solamente está en una selfie, ¿no? O sea, en que tú te veas y que yo me vea con muchos seguidores, será una influencia muy pobre, ¿no? Necesitamos que tu influencia sea para corregir los grandes problemas que existen en nuestro país y en este mundo, ¿no? Sí, y en nuestra propia comunidad. Claro. Bueno, hasta nuestra propia familia en ocasiones. Mira, esto es muy digital, pero hemos dado algunas de estas sesiones en práctico. Y yo me acuerdo hablando con unos niños de preparatoria, primero de prepa, les decíamos, oye, ¿cómo quieres ser creador de contenido y tal, no? Y entonces al principio pues todos te decían, no, pues yo porque quiero fama, dinero y no sé cuánto. Y me acuerdo que con los supercívicos, estos creadores, hicimos un taller y nos los llevamos a la zona de La Condesa y ahí en Ciudad de México. Había preparatorianos de distintas partes de la República. Y me acuerdo que al final, o sea, la tarea ahí en estar en esta colonia era que tenían que identificar algún desperfecto que hubiera, o la banqueta, o la basura, o que no hubiera tal, no sé cuánto. Solo ese ejercicio, tocayo, fue importante para que ellos dijeran, oye, yo no me había dado cuenta que había tantas personas en situación de calle, que los basureros son insuficientes, que una persona invidente no podría pasar por esta rampa. Lograr esos ejercicios, yo siempre digo, despegar el ojo un poco de la pantalla para ver tu entorno y qué cosas tú como portavoz con tus seguidores puedes lograr es vital, ¿no? Entonces yo diría, esto lo estamos trasladando digamos, a lo macro, y esperando también hacer muchos ejercicios que nos lleven a sacar lo mejor de esta generación, que también es una generación, la generación Z, puede ser muy participativa, puede ser mucho más sensible, saquémosle y promovámoslo al mundo digital para que nos lleven a las mejores causas y su gran sensibilidad no se quede en un activismo de sofá, decir, qué mal, y yo ya me peleé, Claro, sino yo ya me moví, ¿no? Entonces me parece que es una gran aportación. Gaby Delgado, muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio y por la porra siempre. No, al contrario, gran labor efectivamente la que se desarrolla porque claro que todas y todos podemos construir un mundo mejor, un país mejor y las redes sociales, también la tecnología nos ayuda en eso. Por favor, no se vaya, quédese en Yo Audiencia Mexiquense, aún le tenemos más información. Qué alegría que continúe en Yo Audiencia Mexiquense. Este tema de los influencers es realmente una invitación, sobre todo para las y los jóvenes, a que asumamos una mayor responsabilidad en la generación de contenidos, porque las redes sociales tienen un gran potencial. No se trata solamente de bailar, está bien, se puede hacer, pero si promovemos también causas justas, causas nobles, que ayuden, por ejemplo, a resolver los problemas de nuestra comunidad, pues son muy bienvenidos este tipo de contenidos. Y ahí ya nos dijo Gaby cuáles son algunas de estas alternativas para prepararnos, empoderarnos como influencers y trabajar en estos mensajes positivos para nuestra sociedad
mensajes positivos que también implican, ya decíamos, una responsabilidad, sin dejar, por supuesto, la crítica, que es muy necesaria también en todos los terrenos, una crítica constructiva. Y entramos a esta sección ya para ir cerrando, yo, audiencia mexiquense, de la recomendación de la semana. Y ahora nos vamos a Amecameca, allá donde está Mexiquense Radio también, donde se produce una revista muy interesante, cultural, revista MXQ, que conduce Suri Contreras y cuya producción está a cargo de Gabriela Santamaría. Vamos a verla. Desde el corazón de Amecameca, con la fuerza del Popocatépetl como testigo, llega una nueva propuesta radiofónica que conecta, informa y entretiene. Es Revista MXQ, el nuevo programa matutino de Mexiquense Radio. Cada mañana, Revista MXQ ofrece, desde el pasado 6 de enero, una mirada fresca a los acontecimientos más relevantes de la región y mucho más. ¿De qué se trata? Escuchemos a su conductora, Suri Contreras. Amecameca es rica en cultura, en talento, en arte. Bueno, no por nada, ¿verdad? Aquí creció la 10ª musa y creo que eso da la pauta también a la comunidad a ser parte de la literatura, de la pintura, de la música, y estos personajes que son parte de nuestra comunidad también requieren tener puertas hacia el mundo para que sean vistos, y precisamente Mexiquense Radio, a través de la revista MXQ, da esa oportunidad a estos personajes. Cada día el programa explora un tema distinto: bienestar, libros y finanzas, teatro, cine y música, educación y arte, así como ciencia y tecnología. Habla su productora Gaby Santamaría sobre el alcance de su propuesta. La zona de los volcanes la conforman varios municipios. Nosotros estamos en Amecameca y, digamos, somos cabecera municipal, pero también queremos saber todo lo que se hace alrededor. Entonces hablamos de municipios como Ayapango, como Cocotitlán, Atlautla, Juchitepec, Tepetlixpa, Ozumba, y espero no olvidar más. Pero bueno, es esta principalmente la zona oriente del Estado de México. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas, muchas figuras públicas, muchos eventos que se están generando desde aquí. Sintoniza Revista MXQ en Mexiquense Radio Amecameca y sé parte de la conversación. De lunes a viernes, un espacio hecho para ti. Y queremos invitarlos para que sintonicen el 91.7 FM Amecameca. Ya lo decíamos, iniciamos en punto de las 9, pero cuando termina la conferencia matutina, y hasta las 11 de la mañana, ahí estamos con ustedes compartiendo de todo lo que nos interesa a todos. Así que en el 91.7 FM, yo soy Suri Contreras y los invito para sintonizarnos Revista MXQ. Ahí tiene usted la recomendación. Si quiere escuchar Revista MXQ, pero cualquier estación de Mexiquense Radio, recuerde que no solamente hay que estar en alguna de las ciudades donde tenemos presencia, sino también en cualquier lugar, en cualquier ciudad, localidad del mundo, si está conectado a Internet. Ese es uno de los servicios que le ofrece también el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Y antes de despedirnos, le reiteramos la invitación para que, por favor, no deje de escribirnos y nos haga llegar sus comentarios, sus quejas, sus propuestas, en fin, lo que quiera. Esta es una televisora y una radio públicas que están a su servicio. Le recordamos, aunque constantemente está transmitiéndose la información, que estamos en el WhatsApp 5511 46 23 57 y en el correo electrónico yo.audiencia.mexiquense@smmp.mx. Quédese en Mexiquense Televisión y nos vemos la próxima semana en Yo, Audiencia Mexiquense. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.